Bueno, vamos a entrar a oír a partir de este momento a los voceros de los trabajadores. Tenemos aquí invitados con nosotros y les agradezco muy especialmente a dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT, de la CGT y de la CTC, que representan pues el espectro, y también están los sindicatos internacionales representados con nosotros. Entonces empezamos dándole la palabra al doctor Diógenes Orjuela, que es miembro de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Muchísimas gracias, senador Robledo, por la invitación. Un saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT a todos los asistentes a esta audiencia. Como lo acaban de señalar, el compañero Guillermo Charcas de la CGT acompaña igualmente esta audiencia, la compañera Luz Meri de la CTC igualmente, y la representación del capítulo Colombia de las federaciones sindicales internacionales. Lo menciono porque casi simultáneamente con la posesión de César Gaviria, las centrales sindicales de entonces presentaron un aviso pago en el periódico En el Tiempo, anunciando lo que le podría sobrevenir al país alrededor del enunciamiento hecho por este gobierno que se iniciaba de Bienvenidos al Futuro, ligado al tema de lo que denominaban la internacionalización de la economía colombiana. El tiempo que lleva este debate es el mismo tiempo que las centrales sindicales unificadamente hemos venido señalando de los gravísimos problemas que para el país ha venido significando no solo el tema general de la apertura, sino lo que se ha desencadenado como producto de esta política, que es la firma de acuerdos bilaterales de libre comercio y la nueva inserción dentro de estos supratratados que se están planteando en el mundo. Para nosotros ese ha sido un debate muy importante que ha tenido unas variaciones, porque hablar contra esto en sus inicios era muy complicado, porque al país lo habían convencido que eso era lo que le iba a garantizar al país el desarrollo y a los trabajadores unas mejores condiciones de vida y unas mejores condiciones de trabajo. Nosotros consideramos que a estas alturas, y creo que esta audiencia juega un papel supremamente importante, debiésemos pensar seriamente en iniciar un gran debate nacional alrededor de este tema de las implicaciones del libre comercio, porque son muchos más los sectores que hoy están convencidos de lo negativo que ha sido esto para el país, a los que podían estar convencidos hace 25, 15 o inclusive hace unos 10 años, porque los argumentos que tenemos hoy todos son unos argumentos supremamente más sólidos ya como producto en la práctica de lo que ha sucedido. Pero además porque ha habido experiencias exitosas que nos han permitido hacer ejercicios de unidad supremamente exitosos, y yo menciono el del TLC con Corea, que indiscutiblemente nos permitió de la mano y sin ninguna prevención a un grupo muy importante de empresarios, a las 3 centrales obreras colombianas y a sectores importantísimos de la academia liderar una campaña contra este tratado, que logró por primera vez que un tratado se hundiese en los debates en el Congreso, hacia el gobierno en una nueva iniciativa ya, y electo nuevamente el presidente Santos lo hubiese hecho pupitrear en el Congreso de la República, pero lo hundimos estando en la Comisión Segunda del Congreso. Pero también dividió la Corte Constitucional, así el desenlace haya sido como terminó siendo, pero era un debate de un tratado en la Corte Constitucional. Lo señalo porque yo creo que hoy tenemos un escenario diferente como para juzgar a quienes han engañado al país con esto. Somos más sectores, ya no es un debate ligado a los sindicatos y de pronto a la izquierda y algunos economistas serios del país, sino creo que ha sido
Hoy son muchísimos más los sectores que podemos estar convencidos de esto, porque yo creo que sí hay que cobrarle cuentas a quienes le han mentido al país. Uno de los argumentos centrales es que abríamos mercados para que este país vendiera y se desarrollara. Nos prometieron que con Estados Unidos abríamos un mercado de 318 millones de consumidores, 36 en Canadá, 500 millones con la Unión Europea, 130 con México, 50 con Corea del Sur, por no mencionar más. Ahí hay 1.000 millones de consumidores, que si le sumamos los otros tratados, podríamos hasta hablar que hicimos unos acuerdos comerciales para que nos compraran productos colombianos por lo menos 1.200 o 1.300 millones de consumidores en el mundo. Si eso hubiese sido cierto, sin explicarle a los ciudadanos el contenido de esos acuerdos, pues la realidad sí había podido ser muy diferente. Pero lo grave es que a pesar de los efectos negativos, la posición se mantiene. No hace más de 2 meses asistí a una de unas reuniones tradicionales que hacen en el Ministerio de Comercio, donde nos cuentan cómo van las negociaciones, y en este caso era la de Japón. Después de los asuntos que planteaba el negociador colombiano, le hicimos una pregunta muy sencilla. Bueno, y es que el gobierno no ha pensado modificar en absoluto su posición frente a todo el debate nacional que ya se está presentando. Ya ha habido algo que hace 10 años jamás se nos ocurriría, lo está diciendo hasta la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que ha dicho, hombre, gobierno, hay que empezar a mirar eso porque los efectos son negativos. La ANDI jamás pronunciaba una frase, una palabra, una sílaba en contra de los acuerdos comerciales. Ha hecho ya planteamientos de preocupación. Dijimos, pero es que tenemos el peor déficit fiscal de la historia, el peor déficit de cuenta corriente, el peor déficit en la balanza de pagos, en la balanza comercial, y entonces ustedes digan si han pensado modificar. Y la posición del señor fue, nosotros no modificamos nada y estamos negociando igual que como estamos negociando el resto de tratados comerciales. Hemos negociado el resto de tratados comerciales. Y no hace mucho, en una reunión con la Comisión Europea, en donde hemos logrado igualmente avanzar en un proceso importante, aquí están sectores empresariales que nos están acompañando en eso, en la organización de la sociedad civil dentro del capítulo 82 del tratado con la Unión Europea, en donde el gobierno se oponía a que la sociedad civil se organizase. Lo hemos hecho y lo estamos avanzando. La delegación europea nos mostraba como un gran avance cómo había aumentado la exportación de piñas de Colombia hacia la Unión Europea. Esa situación es muy complicada. Entonces yo señalo si teníamos 1.000 millones de consumidores y ahora estamos importando alimentos, si teníamos 3 ensambladoras y ahora tenemos 2, tenemos los peores índices de desempleo del continente, los mayores índices de informalidad en el trabajo, 3 reformas laborales para precarizar el trabajo colombiano. Yo creo que tanto a nivel de los empresarios, a nivel de la academia, a nivel de los sindicatos y a nivel en general de los que queramos el progreso nacional, yo creo que de verdad podíamos empezar a mirar la iniciativa de hacer un gran debate nacional de los mayores alcances sobre este tema de los acuerdos comerciales, que no nos llevaron a inundar ningunos 1.500 consumidores, sino a que estos países, que era el objeto fundamental de estos tratados, nos inundaran de productos y destruyeran la producción nacional. Muchas gracias, doctor Diógenes Orjuela. Pues a mí me suena la idea, yo no sé ustedes qué dirán, la posibilidad de que generemos mecanismos para producir de verdad un gran debate sobre esto, porque lo cierto es que los hechos nos dan la razón y uno debe defender su razón. Y un par de cosas más en las que doy testimonio.
En ese artículo que les digo que releí anoche, que publiqué el 1 de septiembre del 90, yo cito ahí cómo ya las 4 centrales obreras en ese momento fijaron posición contra la apertura. Pues en esos días la ANDI planteó cosas, etcétera, pero digamos que una posición clara diciendo que esto iba a ser un desastre y oponiéndose, los primeros que la fijaron fueron los trabajadores. Y lo segundo, resaltar como que una historia que es cierta. En esa lucha que hicimos contra el TLC con Corea, bueno, primero el de Estados Unidos lo logramos tener parado casi 6 años, su entrada en vigencia, y en este con Corea logramos éxitos importantes también. Y señalar esto, a pesar de que no logramos que esa lucha creciera todavía más, vale la pena lo que resalta Diógenes en el sentido en que si fuéramos capaces de coordinar reclamos y luchas más grandes, creo que podríamos terminar logrando modificaciones ciertas en la política nacional, porque esto al final es un problema también de la lucha.